El derecho fiscal, como materia, se puede entender a las relaciones que tiene el sujeto, llámese persona física o moral, con el Estado. Dichas relaciones tienen que ver con las contribuciones. La Constitución establece que todas las personas en México tenemos que contribuir con el gasto público, y esto lo regula el derecho fiscal. En esas relaciones se trata del pago de impuestos, y hay tantos cuantos impuestos uno se puede imaginar. El problema radica en cuando nosotros dejamos de pagar impuestos sin avisarle a la autoridad. Si nosotros no pagamos impuestos o no le avisamos a la autoridad o no los declaramos, nos metemos en una serie de problemas. Esos problemas se denominan auditorías. Y la auditoría va a radicar en que le van a determinar un crédito fiscal a la persona y ésta está obligada a pagarlo, salvo que se declare en quiebra. Pero para poder determinar una declaración en quiebra de un sujeto es todo un proceso ante un tribunal. Por ello, en esta firma, el servicio del derecho fiscal es la defensa que tenemos que hacer nosotros del contribuyente ante un tribunal administrativo fiscal. Ese tribunal administrativo fiscal nos ayuda a nosotros a defender los intereses del contribuyente. Contamos con la capacidad y la experiencia para poderlo desarrollar basados en el Código Fiscal de la Federación, su reglamento y las normas oficiales que así nos lo permiten. Para esto nosotros requerimos y contamos, además de con la infraestructura y la experiencia, con el personal adecuado. Contando con ello y para ello, con un servicio que puede ser vía telefónica o cita personalizada. Nuestros conceptos en materia de derecho fiscal, para poder ser más preciso, van más allá de solo una defensa del contribuyente, sino también damos el servicio de planeación fiscal, lo cual va aparejado del derecho fiscal.